Bien, bienvenidos a esta ponencia en el marco del séptimo Congreso Internacional sobre el Género Distópico. Mi nombre es Sergio Gavilán Escario y soy licenciado en Historia y Archivística por la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque más allá de lo estrictamente académico, lo que más me define, pienso, es la pasión por la literatura y por el cine, y en ambos casos por el género distópico, que también se podrá discutir aquí en este congreso que reúne tantos temas en torno al género. Bien, antes de todo me gustaría agradecer a Mariano la posibilidad de presentar mi ponencia, que como reza el título, versará sobre una archivística distópica, reflexiones sobre las propiedades de archivo en el mundo cinematográfico. Por lo tanto, como podemos ver aquí reflejado, he tratado de hacer una mezcla entre archivística y distopía, ya que, como se puede intuir, la ponencia será sobre todo una reflexión del papel de la archivística en el mundo de lo distópico. Vemos, en primer lugar, una imagen de una archivística más tradicional que va transitando poco a poco hacia una archivística de signo digital. Y en segundo lugar, vemos la imagen de una obra atemporal y simbólica, como es el Blade Runner de Ridley Scott, como una imagen para la ponencia en cuanto a tratar la distopía, ¿no? Como la imagen simbólica de la ponencia para hablar de distopía. Pero antes de entrar en materia, en primer lugar, he de señalar que existen muchas definiciones sobre el concepto archivo y archivística, pero podemos empezar diciendo que la archivística es una disciplina, como podemos leer aquí, que se encarga del estudio teórico y práctico de aquellos principios, procedimientos y problemas concernientes al almacenaje de documentos. Lo que quiere decir, en pocas palabras, que es una disciplina que trata de resolver aquellos problemas en torno a la conservación y, si se quiere, eliminación de la documentación. Sin embargo, lo más importante de cara a la ponencia y, evidentemente, de cara a la sociedad son los 3 puntos que podemos leer abajo. El objetivo primordial, el objetivo principal de la archivística es conservar el pasado, sobre todo para que las generaciones futuras puedan beneficiarse del conocimiento que aporta la historia. Evidentemente, con el objetivo de proporcionar una base democrática de libertad y de transparencia. Por lo tanto, resulta evidente que la archivística no es una disciplina aislada, aunque socialmente lo es, y muy desconocida, sino que más bien es una disciplina que puede repercutir de forma decisiva en la sociedad. Bien, y sin más dilación, vamos a comenzar fuertes por una obra en la que todos, bueno, no sé si estamos pensando, pero que evidentemente estamos más que familiarizados, y no es otra que la inmortal obra de Orwell 1984. Se trata de una obra evidentemente atemporal, inmortal, como todos sabemos, narra un futuro sombrío dominado por el Gran Hermano y el partido que domina el territorio de Oceanía. Veremos a continuación por qué se trata de una obra que entra dentro de la consideración que podríamos llamar obra distópico-archivística. Y es que, como vemos aquí en esta nueva diapositiva, vemos aquí la obra de Michael Radford, llevada al cine, no tan conocida como la novela, pero que lleva al cine de forma más acertada que otras versiones anteriores. Evidentemente, nuestro conocido protagonista, Winston Smith, trabaja en el departamento de archivos formando parte del enorme engranaje del partido en su cometido de reescribir y, sobre todo, eliminar la historia. Por lo tanto, la figura de Winston es realmente la figura de un archivero que hace todo lo contrario a lo que debe hacer un profesional de la archivística, ¿no? Que es que cuando el partido le envía documentación, él se dedica a alterarla y a eliminarla. Entonces, se trata, evidentemente, de un proceso de alteración continuo que se aplica a todo tipo de soporte material, desde los libros a los periódicos, a las revistas, a los panfletos y a las películas, evidentemente. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que el partido domina las mentes de sus ciudadanos y también controlan todos los archivos. Podemos acabar con esa famosa cita de Orwell que dice: quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Vemos entonces la importancia de los archivos y cómo repercute
de manera decisiva y siniestra, en este caso, en la sociedad. Y bien, si la primera obra a la que he hecho referencia era suficientemente conocida, la siguiente también lo es bastante, especialmente si hablamos entre compañeros más que familiarizados con el género distópico. Y es la siguiente. Es la siguiente, como vemos en la imagen, un libro quemándose. Creo que es imposible no advertir de qué obra estamos hablando. Por supuesto, hace referencia a la también inmortal obra de Ray Bradbury, publicada en 1953 y que fue llevada al cine por Truffaut en el año 1966, donde narra, como todos sabemos, un inquietante futuro en el que los bomberos, en lugar de apagar incendios, los provocaban, con el objetivo de acabar con toda suerte de fuente escrita. De esta forma, en estos dos casos, se observa, mediante su ausencia, la idiosincrasia archivística en su consciencia historicista y conservacionista, consideraciones sin las cuales no puede entenderse ni construirse, evidentemente, una sociedad libre. Por lo tanto, esa abolición del pasado de la que se habla en Fahrenheit 451, que es sobre todo profundamente orwelliana, también quedan patentes, ya que en la archivística, digamos, ya que la archivística, si tiene una meta fundamental fuera de sus patrones metodológicos, es la construcción precisamente de una sociedad libre. Sin embargo, en términos archivísticos, podemos decir que es aún más interesante la actualización del año 2018, que, como vemos en pantalla, Fahrenheit 451 de Ramin Bahrani, es aún más interesante desde el punto de vista tecnológico. He de señalar, sin embargo, que no se trata de una gran película, pero desde el punto de vista archivístico es aún más interesante que la película de Truffaut al hacer referencia a otros soportes. De esta forma, el gobierno de esta película distópica no permite el acceso libre al conocimiento y a la información. Por lo tanto, se trata de una sociedad sin conocimiento debido a la ausencia de memoria y, como decimos, no solo no existen archivos, sino tampoco bibliotecas ni museos, que son, evidentemente, las instituciones que preservan la memoria de la sociedad. Comprobamos entonces cómo un gobierno totalitario trata de eliminar toda evidencia de prueba documental en cualquier formato, centrándose, en primer lugar, en el libro, pero también en formatos de tipo electrónico que tratan de absorber ese conocimiento. Por lo tanto, Fahrenheit nos habla acerca de un elemento archivístico muy importante y muy interesante, y es que no importa dónde se halle fijada la información, dado que la archivística evoluciona de la mano de la sociedad y se adapta, por supuesto, al contexto de su época. Evidentemente, las resonancias orwellianas no pueden faltar, y tampoco puede faltar, claro, la reescritura de la historia, ya que el gobierno trata de construir su propio relato, ¿no? Evidentemente, como lo hace una dictadura, no solo mediante la eliminación de cualquier soporte de tipo documental, sino también mediante la reescritura de la misma. Pues la película deja patente este hecho en una escena donde Montag, que ya se ha cruzado previamente con Clarice, empieza a dudar de su cometido en el cuerpo de bomberos. Y entonces, cuando el anciano Faber, que seguro que todos os acordáis de él, revela que los bomberos en la antigüedad apagaban incendios en lugar de provocarlos, Yuxi, que es una especie de cámara que está por doquier, le indica que es una mentira típica de los anguilas. Entonces, con ello, digamos que los anguilas serían los archiveros de esta ficción y, por lo tanto, en una comunidad distópica, también se referencia esta película como una película archivística distópica. Y bien, antes de entrar en el análisis de la siguiente película, aunque ya podréis intuir de cuál se trata al ver estas imágenes, evidentemente no son tan conocidas porque hacen referencia a la archivística, digamos que es conveniente repasar ciertas propiedades de la archivística. Con propiedades me refiero a características que considero esenciales, tanto en el mundo analógico y tradicional como sobre todo en el mundo plenamente digital, pues al final la distopía habla acerca de una sociedad futura. Entonces, la archivística posee una serie de características que son innatas e inherentes, y estas son, como podemos ver aquí reflejado, la integridad,
la exactitud, la autenticidad y la fiabilidad. Y lo que vendría a ser un compendio de todas ellas, la credibilidad, es decir, que esta información es creíble. Entonces, brevemente, por la integridad, como podemos ver aquí, significa, algo íntegro significa que no está completo, que no carece de nada más, es decir, que es íntegro, plenamente íntegro. Y entonces tiene la virtud de ser completo. Evidentemente, la exactitud no es ningún secreto, hace referencia a que la información es precisa y veraz y no está distorsionada ni corrompida. La autenticidad, digamos que en pocas palabras, significa que la información es lo que pretende ser, es decir, es muy similar a la anterior, a exactitud. La información no ha sido ni alterada ni corrompida y por lo tanto se trata de información y de un documento auténtico. Y como última propiedad fundamental estaría la fiabilidad, que en definitiva es la confianza en el contenido del documento. En definitiva, después de este breve repaso de las características más importantes de la archivística, entramos de lleno en seguramente la película más archivística de todas, que sería, evidentemente, Blade Runner 2049. Entonces, el Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, como todos sabemos, narra un futuro caótico donde la identidad del ser humano es puesta seriamente en duda, debido a elementos que enseguida veremos. Como decimos, seguramente sea la película que condensa casi todos los elementos de archivo, dado que, en primer lugar, el Blade Runner K, que es el que se observa en la fotografía, tiene la tarea de eliminar o retirar a los androides rebeldes y a los antiguos modelos Nexus, que, por cierto, esta es una de las prácticas archivísticas más frecuentes, dado que sería imposible entender un archivo sin la eliminación o documentación sobrante y la conservación de documentación que se considere fundamental. Por lo tanto, aquí observamos una práctica archivística muy evidente. Otro aspecto fundamental lo tenemos en el holograma Joy, que también se observa en la carátula, que si recordáis es un producto lanzado por Wallace Corporation, que no deja de ser una mezcla de imágenes de archivo y tropos culturales, que hacen referencia a hechos pasados dentro de la saga de Blade Runner. También contamos en este Blade Runner 2049 con el elemento del gran apagón, que se produjo en el cortometraje, si mal no recuerdo, Blade Runner Blackout 2022, y donde se pueden extraer tres lecturas muy sofisticadas. En primer lugar, que con respecto al gran apagón, muchos de los archivos se perdieron o se acabaron dañando, y eso habla muy bien de la ausencia tanto de, como hemos hablado antes, de integridad o de autenticidad, y por ende de evidencia, que es en el fondo el concepto de evidencia lo más importante, ya que si no se tiene evidencia de que existe, pues nunca ha existido. En segundo lugar, los replicantes son los que provocan el gran apagón con el objetivo de acabar con la base de datos que permite identificarlos. Evidentemente ya no se podrían retirar si no se les puede identificar y por lo tanto sin archivos la identificación es inviable, es imposible. Y en el tercer caso, los archivos y los datos, como elementos que proporcionan identidad, también separan clases, también son separadores de clase los archivos en esta distopía. Por supuesto, es relevante hacer referencia al poder de la información en esta distopía. Vemos una escena como la teniente Yoshi encarga la eliminación de un niño que ha nacido de una replicante, algo que se considera formalmente inconcebible. Entonces, la filtración de esta información puede convulsionar la realidad misma de Blade Runner, ya que el niño sería la prueba documental y evidencia de una verdad muy profunda, que una replicante sí que es realmente capaz de procrear. Entonces, existen muchísimos elementos de archivo, pero me gustaría señalar por último, para no alargarme en exceso, que K, al final de la película, casi al final de la película, encuentra una fotografía en formato analógico, lo que lo lleva hasta la doctora Anna Stelling, que es una creadora de recuerdos falsos, aunque parecen verdaderos para los replicantes, y al final es ella la que finalmente había nacido del vientre de una replicante. Por lo tanto, ella es la prueba documental y fehaciente de que esa unión es posible, de que una replicante sí que puede procrear.
Entonces, para finalizar con esta película, digamos que todos estos elementos que acabamos de comentar, aunque hay muchos más, la convierten decisivamente en una película ciertamente atestada de elementos de archivo y, por supuesto, en una película anti-archivística en este caso. Y por último, la película de la que hablaré a continuación es el ejemplo más claro de una utilización perversa del mundo de la archivística. No es otra que la de Anon. Se trata de una película de Andrew Niccol del año 2018 que describe una sociedad plenamente post-orwelliana donde el Estado tiene acceso al registro visual y auditivo de los ciudadanos. Todo ello, evidentemente, con el pretexto de erradicar el crimen. Siempre hay un pretexto para quitarle prerrogativas a la ciudadanía. Entonces, digamos que la ciudadanía lleva implantada en el cerebro o en el aparato visual una especie de herramienta que archiva todo lo que ve, habla y escucha. Y digamos que todos esos registros se guardan en un archivo personal que, digamos, tendríamos en el cerebro y que es accesible para el gobierno a través del éter, que es una especie de archivo electrónico depositado en una nube. Entonces es así como se construye una sociedad ciertamente indeseable, no es necesario decirlo, donde las propiedades de archivo como seguridad, privacidad y acceso se ven vulneradas constantemente. De esta manera, las eternas prerrogativas del mundo de la archivística, que persiguen la máxima transparencia por parte de la ciudadanía respecto del gobierno, especialmente para favorecer la rendición de cuentas, se vuelven totalmente en contra, porque en esta ficción es más bien el Estado quien ve transparente a la ciudadanía. No sé si podéis ver en la imagen inferior, donde un detective, que no se ve en la imagen, al observar a las personas se despliegan una serie de metadatos, que significa información sobre otros datos, datos sobre datos, y que se trata de uno de los elementos archivísticos más cruciales, pues sirve generalmente para describir documentos antes de abrirlos. Y en este caso, se describe a la persona, elementos como su edad, su profesión y aspectos íntimos de la persona, privados, íntimos y privados. Sin embargo, existe una ciudadana que se ve ahí un poco atrás, que es la que da nombre a la película, se llama Anon, de Anónima, evidentemente, que no despliega nada, pone como error. Entonces se trata de una hacker que trabaja en la oscuridad para clientes que le piden que borre o modifique información grabada en su archivo personal, pues al fin y al cabo los archivos no son públicos para la ciudadanía, pero sí para los policías que pueden incluso detenerte si tienes archivos en tu cerebro que no son muy del agrado del gobierno. Por lo tanto, en definitiva, la cuestión central de esta película es la utilización perversa de elementos de archivo para construir una sociedad indeseable en sí misma. Y por último, evidentemente, en el apartado de conclusiones, debe dejarse claro, como primera conclusión, acerca del insospechado potencial archivístico que abriga el cine distópico y que se manifiesta, como hemos podido ver, a través de obras como 1984, Fahrenheit 451 en ambas versiones, Blade Runner, donde también se podría haber incluido el Blade Runner de Scott, y evidentemente de la película que acabamos de hablar de Anon. Entonces, por limitaciones de tiempo, me dejo en el tintero muchas otras películas interesantes desde el punto de vista archivístico distópico, como Ghost in the Shell, El dador de recuerdos y Archive, entre muchas otras. Entonces, como hemos podido ver, una serie de conclusiones son que los documentos, los archivos y cualquier mensaje se pueden manifestar en cualquier tipo de soporte, lo cual es muy interesante desde el punto de vista archivístico, ya que no se trata de una película de un género histórico, sino que se trata de un género distópico. Por lo tanto, también la distopía hace referencia a la archivística. También por doquier referencias a nociones archivísticas y documentales, como la seguridad, la eliminación, la conservación, la transparencia, la autenticidad, la integridad, la vulnerabilidad e incluso la figura del archivero y del archivo, aunque de forma un poco más difusa, pero evidentemente que existen. También la información y la gestión de la misma tiene una importancia crucial en las tramas y evidentemente cómo la distopía refleja un componente perverso de la archivística al ser utilizada a favor de los gobiernos y en contra de la ciudadanía, armando, por ejemplo, en Anon
una dictadura totalitaria archivística, podríamos decir. Y por supuesto, la conclusión más interesante podría ser ese sentido admonitorio y de advertencia que tienen muchas de estas películas, ¿no? Dado que a través de estos films pueden tomarse precauciones respecto al desarrollo de la ciencia archivística y cómo las potencialidades negativas de la misma pueden repercutir de manera siniestra en nuestra sociedad. Y nada más, para finalizar, volver a dar las gracias a Mariano por la posibilidad de realizar esta ponencia y también muchas gracias a todos por haber asistido a esta ponencia sobre cine distópico y archivística. Un saludo.